Conoce con nosotros los distintos ángulos de la política, en un espacio abierto a todas las voces, con un debate de lenguaje claro y directo. Tomemos este diálogo y trabajemos juntos para encontrar soluciones a beneficio de México. Esta transmisión no es solo para el que sabe de política, ni es solo para unos cuantos. Estamos abiertos a México y a todo aquel que quiere conocer más para poder asumir un papel como eje de cambio, tomando el rumbo del país en nuestras manos. Bienvenido, esto es Política, materia de todos. Hola, yo soy Blanca Becerril y en este programa te ayudaremos a entender los principales puntos, los principales temas de la agenda nacional de la mano de expertos, también de especialistas y por supuesto de los tomadores de decisiones. En el programa del día de hoy trataremos el tema de México y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sobre esto les preparamos lo siguiente. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, es un acuerdo comercial celebrado entre Canadá, Estados Unidos y México, en el cual se establece una zona de libre comercio y se estipulan las reglas para la eliminación de barreras al comercio de bienes y servicios. Es innegable que el TLCAN ha traído efectos positivos para los países en términos comerciales. El comercio total entre los países pasó de poco más de 23,000 millones de dólares en 1993 a 99,764 millones hasta junio de 2017. En otras palabras, el intercambio de mercancías entre los tres países se multiplicó en 4.26 veces. En la economía de Estados Unidos parece haber sido relativamente modesto, principalmente porque el comercio con Canadá y México representa un pequeño porcentaje de su Producto Interno Bruto. Es solo el 0.5%. A pesar de ello, 14 millones de empleos estadounidenses dependen del comercio con México y Canadá. El tratado tampoco ha aportado los resultados que se habían planteado para México, esto por la supuesta convergencia regional que debería haber existido en términos de salario, desarrollo, migración y pobreza. La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que actualmente se lleva a cabo, está determinado por la situación interna de los tres países que lo integran, la crisis política que se vive en los Estados Unidos, la premura por parte del gobierno mexicano de cerrar la renegociación ante la aproximación del periodo de sucesión presidencial, por las elecciones que Canadá tendrá en 2019. Esto aunado a que uno de los principales actores en esta negociación es el presidente estadounidense Donald Trump, quien asegura que el gran déficit comercial que tiene Estados Unidos con México es gracias al TLCAN y que también asegura ha provocado la pérdida de empleos en el sector manufacturero de Estados Unidos. Sin embargo, en términos comerciales, México representa para Estados Unidos el tercer socio comercial, el segundo mercado de exportación con el 16% de la participación total y la segunda fuente de importación, contribuyendo así el 14% del total. Lo que es evidente es que los argumentos puramente económicos no son lo que motivan el arrebato en contra del TLCAN mostrado por el presidente Donald Trump. Frente a la posible conclusión de este tratado, es fundamental que el gobierno mexicano ponga sobre la mesa los diversos escenarios que esto podría traer. Es necesario informar sobre las consecuencias y las posibles soluciones, especialmente en capítulos delicados como el energético, el agropecuario, la solución de controversias y las reglas de origen. Y para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña la senadora Marcela Guerra. Ella es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte del Senado de la República. Gracias. Gracias a ti, Blanca. Muy amable. También el doctor Carlos Heredia Subieta. Él es profesor asociado en la División de Estudios Internacionales en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Gracias. Gracias por la invitación. Y la doctora Luz María de la Mora, ella es profesora afiliada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Gracias. Gracias, Blanca. Senadora, comenzaría con usted. ¿Cuál es la relación en estos momentos entre México y los países que integran este Tratado de Libre Comercio americano? Bueno, empiezo con Canadá. Es una relación muy buena y más ahora con la entrada del nuevo primer ministro Trudeau. Creo que tenemos una comunión importante y hemos tenido también programas que funcionan con ellos, como es el PETAT, el de programa, el de empleo temporal, y todo funciona con ellos bien. En el tema, la visa se eliminó para los mexicanos, bueno, se eliminó entre comillas, pero vamos a decir que mejoró muchísimo la relación. Es un primer ministro de izquierda, entonces eso facilita más la relación con México.
Y en el caso con Estados Unidos, pues sí es una relación tirante que cambió muchísimo con la llegada de Trump al poder y sobre todo por la visión que tiene económica Trump, que es mucho más proteccionista, o más bien 100% proteccionista, y además ha sido pues muy inconstante en su toma de decisiones y en sus aseveraciones, sobre todo en redes sociales. Eso ha complicado la relación política, pero además los mexicanos no tienen una empatía, bueno, nunca la han tenido, la verdad, con los americanos en el sentido, no con el pueblo, sino con los gobiernos por el tema migratorio. Claro. Y se agrava en el sentido de las negociaciones que tenemos hoy por hoy con el Tratado de Libre Comercio. Y quiero decir muy claro que nuestros negociadores es un equipo muy profesional y es uno de los mejores del mundo. Hemos negociado muchos tratados internacionales, sin duda este es el más importante y creo que esto no es el de abrir completamente el tratado, estamos hablando de una modernización y de una, vamos a decir, una búsqueda de que esa modernización traiga beneficios a México. Va a ser muy difícil, está siendo muy difícil y quiero decirles que México no se debe ni se debe levantar de la mesa, ni creo que se va a levantar. No, exactamente. En la negociación. De la negociación, exactamente. Doctor, la relación con Estados Unidos es sumamente ríspida con la nueva presidencia de Donald Trump. Efectivamente, hay una crisis en la relación entre, digamos, Los Pinos y la Casa Blanca. Pero la relación con Estados Unidos siempre es muy compleja y es mucho más amplia y más profunda que el diálogo que puede o no existir entre dos personas. Me refiero a que, por ejemplo, el estado de California, que es con mucho el más grande, el más poblado, el de mayor economía en la Unión Americana, mantiene con México un diálogo muy abierto y dice, nosotros queremos seguir trabajando con ustedes, más allá de lo que diga el inquilino de la Casa Blanca. Y lo mismo ocurre en el terreno de los negocios, de la academia, de la cultura. Por lo tanto, sí hay una relación ríspida y crítica entre el señor Trump y el presidente Peña Nieto, pero el resto de la relación discurre de una manera muy dinámica. Exactamente. ¿Y la posición de México, doctora, cuál ha sido? ¿Hemos actuado bien? Evidentemente esto es un reto mayúsculo. Como ya decía la senadora Marcela Guerra, creo que el grave problema que tenemos hoy es que estamos frente a un planteamiento de una renegociación donde lo que está buscando el presidente Trump es rebalancear el acuerdo en sus términos, lo que para él quiere decir reducir el déficit, que con una negociación no se va a reducir, porque lo que se le quite a México se lo va a mandar a otro país, pero está rebalanceando la relación desde una perspectiva que no tiene nada que ver con una negociación comercial. Es una negociación que le prometió a su electorado que iba a renegociar el tratado o que iba a sacar a Estados Unidos de su país con el argumento de que Estados Unidos tiene un déficit comercial con México de 63 mil millones de dólares y también con el argumento de que esta renegociación le va a servir para devolver empleos en la manufactura que no van a regresar. Entonces, estamos hablando de una negociación comercial, pero en realidad estamos hablando de una visión política que está proponiendo el presidente Trump a su electorado y que es resultado de una promesa de campaña en donde él ve como una ganancia muy fácil el decir México tiene la culpa de los males en Estados Unidos. Bueno, es que México tenemos la culpa de todo, hasta quiere construir un muro. Exactamente. Esto es política, materia de todos, no se vaya. El desafío es el de democratizar los beneficios del tratado. Esto es política, materia de todos. Esto es política, materia de todos. Continuamos con más. Doctor, hace unos momentos nos decía de este tema de lo laboral que también el primer ministro Justin Trudeau, cuando estuvo aquí en el Senado de la República, no lo recordó. Bueno, es que, mira, hay una enorme brecha entre los salarios en Estados Unidos y Canadá por un lado y en México por el otro lado. Yo no estoy diciendo que por decreto se diga, bueno, ahora el salario va a subir a tanto, pero lo que sí estoy diciendo es que por lo menos desde aquel primer Telecán hemos continuado, Blanca, con una estrategia equivocada de pensar que vamos a ser competitivos sobre la base de bajos salarios. O sea, Alemania, Japón tienen salarios altísimos, incluso muy superiores. ¿Pero cómo aumentarlos a los, aquí? Acaba bueno, de subir primero 10.4%. respetando los derechos laborales, ¿sí? Y terminando, digo, me van a decir eso corresponde a los sindicatos, pero con ese sistema arcaico
de que a los trabajadores se les controla para que voten y no para que ejerzan sus derechos laborales. Hoy tenemos la gran paradoja, la gran ironía de que vienen trabajadores canadienses y estadounidenses a decir, oye, no puede ser que se establezca una planta automotriz en México y haya contrato colectivo con un sindicato antes de que contraten trabajadores. Y esto también es un tema que está mermando las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio. Pues yo creo que es uno de los temas centrales y uno de los temas ríspidos en la negociación. Yo creo que hay varios temas. Por un lado están los temas de la modernización que ya mencionaba la senadora Guerra, que son los temas que efectivamente podrían llevar a que la región fuera más competitiva y a modernizar las reglas del acuerdo. Pero están los otros temas que son los verdaderamente difíciles y complicados, que son, como le dicen en Estados Unidos, las píldoras venenosas o las bombas explosivas, que definitivamente hacen inviable una negociación y que no parecería que es una negociación comercial, sino que tiene una intención política. Son de la cláusula de extinción, que ya lo cambiaron con los nuevos objetivos de negociación que podrían del revisarse, USTR, pero una no revisión exhaustiva cada 5 años, que no es novedoso, pero no un cierre. y que no implique eso, que tenga que volver a aprobarse por los congresos, que eso creo que sería más complicado. Luego está el otro tema que es muy importante, que es la parte de todos los mecanismos institucionales que le dan certidumbre al acuerdo. Los capítulos de solución de controversias, el capítulo 11 de inversionista Estado, el capítulo 19 que permite revisar decisiones sobre remedios comerciales, dumping y subsidios, y el capítulo 20, Estado-Estado, donde lo que Estados Unidos está proponiendo es que toda la cuestión que tenga que ver con la parte vinculante de paneles y la posibilidad de que un inversionista pueda tener un reclamo cuando considera que su inversión fue expropiada, que todo eso se acabe. Y eso realmente sería, yo creo que un golpe mortal al acuerdo, porque le quita lo más valioso al acuerdo, que es tener certidumbre, tener reglas y saber que si yo me porto mal, si yo no cumplo con mis compromisos, yo voy a tener una sanción. Pero los 3 países por igual. Exactamente. Pero si al final del día, pues todo va a ser una recomendación y todo va a ser, no te preocupes, hombre, si no cumples con el acceso, pues no va a pasar nada. De todos modos, si yo considero que estuvo mal hecha la decisión, pues no pasa. Y eso me parece que sí sería gravísimo y ahí creo que México no puede ceder. Pero vuelvo al punto, este es un tema que es político, no tiene nada que ver con comercial. Senadora, el cuarto de junto, hace unos momentos el doctor nos decía que pues tal vez ustedes hubiesen tenido más injerencia, o más dinamismo en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio, pero tal parece que no están. Nada más ahondar, antes de contestarte tu pregunta, quiero hablar sobre el tema laboral. El desafío real de todo esta negociación y de todo lo que implica una vez que termine la negociación, que espero sea todo positivo, el desafío es el de democratizar los beneficios del tratado. Porque durante 20 años o 22 años que lleva el tratado no se han democratizado los beneficios. Son muy pocos los que se han beneficiado. Estoy de acuerdo con la senadora. Son muy pocos los que se han beneficiado. ¿Quiénes se han beneficiado? Pues se benefician todos los medios, los dueños de los medios de producción, todo lo que implica en la cadena de distribución y en la cadena de valor agregado. Sí, bueno, estoy hablando de México. Yo estoy hablando nada más de México, que es el interés ahorita, lo que más nos importa, que por eso estamos aquí. Pero tenemos que democratizar los beneficios y eso implica beneficiar a los trabajadores, que son los que directamente trabajan en el proceso productivo. Yo le decía al secretario, junto con Dolores Padierna y con otros compañeros diputados o Concepción Orihuela, le dije, ¿por qué no plantear, en lugar de defenderte, por qué no plantear en el tema laboral una especie de bono de productividad a quienes participan directamente en el proceso productivo, que tiene que ver con fórmulas, en fin, y que tienen que participar los sindicatos, por cierto, para que entonces verdaderamente mejoren los salarios, porque hoy por hoy un salario de un mexicano que trabaja en la industria automotriz es de alrededor de $4, $3.94 por hora, y un americano o un canadiense, en fin, o lo que tú quieras, es de $23 por hora de un trabajador calificado. Por eso las industrias automotrices se vienen aquí no por bonitos ni por muchas cosas, se vienen porque aquí les conviene, pero no podemos seguir con el esquema de maquila, de mano de obra barata. Tenemos que hacer algo de que sea un valor agregado, que nuestra mano de obra se fortalezca y nosotros, como también se lo dije a los de la industria automotriz, pensar en producir nuestro propio carro mexicano, Cuidado, como fue el Volkswagen hace 1000 años, ¿te acuerdas que el carro familiar era un carro alemán, sin duda?
Pero ¿por qué no pensar nosotros en un carro mexicano? ¿Por qué no pensar en nuestra propia planta productiva? ¿Por qué no ser maquila? Entonces, esos son los desafíos que tenemos que hacer y eso se llama democratización de los beneficios. Con esto voy a un breve corte, yo regreso con más. No se vaya, esto es Política, materia de todo. Hay vida después del Telecán y hay vida después de Trump. O sea, el mundo no se va a acabar si esto concluye en algunas semanas o meses. Lo que quiero decir es que en 2018 es un año político. Claro. Aquí tenemos Para ambos elección países. presidencial el domingo de julio. En Estados Unidos tienen elecciones intermedias en noviembre. No sabemos cuál va a ser el panorama político. Van a seguir el primer ministro Trudeau en Canadá y supongo que el presidente Donald Trump en Estados Unidos, pero aquí no sabemos quién llega y cómo va a ser la composición del Congreso mexicano y del Congreso estadounidense. Entonces hay incertidumbre, hay interrogantes. Quiero cerrar con una cosa muy importante. Esto es Política, materia de todos. Esto es Política, materia de todos. En la mesa, los especialistas hablan y en las calles los habitantes opinan. El Tratado de Libre Comercio para América del Norte es un documento que permite reducir, entre otras cosas, los costos para promover el intercambio de productos entre Estados Unidos, México y Canadá. Sin duda, este pacto ha logrado beneficiar de manera tripartita al sector económico de estas naciones. Pero aquí se escucha tu voz. ¿Estaremos preparados para salir de este tratado? No estamos preparados porque siendo un país que siempre hemos estando en la puerta de atrás de Estados Unidos, porque es como yo lo veo, y no teniendo desarrollado los negocios con otras áreas como Asia Pacífico, como Chile, como Sudamérica, como la misma Europa y la Unión Europea, me parece que podemos llegar a tener afectaciones en el mercado. Este acuerdo está vigente desde 1992 y ha coadyuvado para fortalecer la economía de las tres naciones. México asegura que de concluir este pacto se puede contar con tratados comerciales con otras naciones y sobre todo con las del continente asiático. Es una oportunidad, es una coyuntura muy interesante la que se presenta por una realidad que tenemos que enfrentar a nivel global con otros países, porque ya estamos concursando con otros países de Asia y de Europa. No nada más es Estados Unidos. Y es una gran fortuna que ya podamos hablar de que tenemos mercados en Marruecos, que tenemos en Singapur, que tengamos a Malasia. Sin duda, México es un país de grandes posibilidades de crecimiento y por ello hoy en la mesa, México y el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Continuamos. Continuamos con más. Doctora, ¿existe la posibilidad de que México en algún momento se pueda levantar de la mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio? Pues yo creo que no. Yo espero que no. Yo creo que la posición de México, como la de Canadá, es nos sentamos a negociar, nos sentamos a hablar, porque finalmente la propuesta que nosotros tomamos cuando Estados Unidos, el presidente Trump dijo, tengo dos opciones, o renegocio el tratado, Claro. donde van a estar México y Canadá, o me salgo, porque se puede, en el artículo 2205 del Pero esa Telecán. amenaza ha sido siempre Sí. de él hacia nosotros. Sí, claro, y la amenaza va a continuar, ¿eh? De eso podemos estar seguros. Los twitters que nos pueden mandar pueden ser fulminantes en cualquier momento, y en cualquier momento Estados Unidos puede decir, yo ya no quiero seguir con ustedes no están siendo sensatos, como nos mandó decir Lighthizer después de la última reunión de negociación, y claro que Estados Unidos se puede retirar en cualquier momento de la negociación, pero yo creo que estamos hablando de un acuerdo de cooperación económica internacional. En un acuerdo las partes estamos sentadas a la mesa porque queremos arreglar algo. Claro. No sabemos si lo vamos a poder arreglar porque la propuesta de Estados Unidos es una apuesta muy complicada, es una apuesta unilateral, es una apuesta de que yo quiero recoger aquí mi cobija, quiero todas las canicas para mí. A mí me ha ido muy mal en su evaluación. Ellos juran, o la evaluación del presidente Trump y del representante comercial Lighthizer, es que Estados Unidos ha sido el gran perdedor de toda esta ecuación. Pero si incluso los empresarios han mandado cartas a Estados Unidos para decir, nos ha beneficiado este tratado, no debemos de salirnos. Hay muchos beneficiados en eso, son innumerables, el sector agropecuario, el sector carne, Exactamente. sector industrial, sector servicios, empleos. Hay 29 estados en Estados Unidos que tienen a México como el primer o segundo destino de exportaciones. México hoy es el segundo destino de las exportaciones de Estados Unidos solamente después de Canadá y somos la segunda fuente de importaciones para Estados Unidos solamente después de China. Somos el tercer socio comercial de Estados Unidos. Explícame cómo. Claro. O sea, resulta que le fue mal a Estados Unidos con el Telecán.
pero no tenemos que salirnos, no tenemos No, que México no levantarnos. se debe levantar de la mesa. México debe de resistir, debe de continuar, pero también debe de presentar propuestas viables. Porque en una negociación siempre se tienen que buscar alternativas. Y segundo, siempre se tiene que tener un plan B y un plan C. Y el plan B creo que se está buscando es una diversificación en la búsqueda de nuevos mercados. Ajá. Por eso se está pues rehabilitando lo que es el TPP sin Estados Unidos. Sí. Y creo que eso es muy importante. Además, se está fortaleciendo también el tema de Alianza Pacífico, que creo que va por muy buen camino. Y bueno, finalmente Trump no va a cambiar. Trump vamos a tener que lidiar con él hasta el fin de los días. Doctor. Bueno, a ver, hay vida después del Telecán y hay vida después de Trump. O sea, el mundo no se va a acabar si esto concluye en algunas semanas o meses. Lo que quiero decir es que en 2018 es un año político. Claro. Aquí tenemos Para ambos elección países. presidencial el domingo de julio. En Estados Unidos tienen elecciones intermedias en noviembre. No sabemos cuál va a ser el panorama político. Van a seguir el primer ministro Trudeau en Canadá y supongo que el presidente Donald Trump en Estados Unidos, pero aquí no sabemos quién llega y cómo va a ser la composición del Congreso mexicano y del Congreso estadounidense. Entonces hay incertidumbre, hay interrogantes, pero me parece que quiero cerrar con una cosa muy importante. ¿Cuál es el mensaje de Trump para México? Yo con ustedes no quiero. Ustedes no son iguales a mí, Exacto. ¿verdad? Incluso me lo dicen los migrantes. Yo trabajo mucho con los migrantes mexicanos en Estados Unidos. ¿Sabes qué es lo que nos dicen? Nos dicen, los necesitamos, pero no los queremos. No, bueno. O sea, hay una conciencia de que sin el trabajo mexicano la economía de Estados Unidos no funciona. No funciona la agricultura, Pero eso no lo entiende funciona la Donald Trump. construcción, no funciona... Lo lo entiende, sí lo entiende. Pero digamos, hay un mensaje de odio, hay un mensaje racista, hay un mensaje de animadversión hacia los mexicanos, que por cierto incluye a todos los latinoamericanos. Claro. Entonces, ahí no podemos fincar ninguna esperanza. Nosotros tenemos la responsabilidad de construir una sociedad incluyente, preparada, sana, y para eso necesitamos una economía que, como decía la senadora, funcione para todos. La apuesta fallida de decir vamos a ser competitivos sobre la base de bajos salarios, eso ya quedó atrás. ¿En algún momento podremos alcanzar esto que nos dice el doctor? Definitivamente que sí. Y por otro lado, además de qué vamos a hacer en caso de que esto pase o no pase, porque realmente sí, yo sí tengo todos los argumentos para decirte por qué esto va a pasar, o también tenemos todos los argumentos para decir por qué sí esto no va a pasaría y pasar. por qué no pasaría, doctor? ¿Por qué pasaría? Porque yo creo que en Estados Unidos la presión es tan fuerte de parte de algunos actores que sí están muy preocupados por el futuro del Telecán, que el Congreso le pondría un límite al presidente Trump. Yo creo que la defensa del Telecán definitivamente pasa por el Congreso de Estados Unidos, por gobernadores, por empresarios y por todos aquellos actores que tienen algo que ver. ¿Por qué no podría pasar? Porque el presidente Trump un día decida que salirse del Telecán es una muy buena apuesta política, que le va a redituar votos y que le va a ayudar a mantener la mayoría republicana en el Congreso, y probablemente si no tiene una reforma fiscal que quiere el Congreso. Yo sí veo que la presión política en Estados Unidos es muy fuerte sobre la negociación, sobre todo el proceso de negociación. Ahora, yo coincido con Carlos. A México sí le va a doler mucho si el tratado no se concluye, si decide Estados Unidos salirse del tratado y nos deja a México y a Canadá solos. Pero yo creo que es una gran oportunidad también. Es una gran oportunidad para que nos tomemos el tema muy en serio y como país, a todos los niveles, sector público, sector privado, tomemos muy en serio el reto y veamos qué es lo que tenemos que hacer en este país, empezando por temas de Estado de Derecho, seguridad, y pasando por temas que tienen que ver con el gasto público, hacia dónde vamos a utilizar nuestra política fiscal, nuestra política monetaria, para poder hacer una reactivación de nuestra economía. Perfecto. Para concluir, senadora, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el futuro? Bueno, pues el futuro, yo soy muy positiva. Sí. El futuro, el sol sale para todos. Sí hay futuro. Y nosotros tenemos que ser, como dijo la doctora y como bien dijo el doctor, nosotros tenemos que ser muy inventivos, tenemos que ser muy innovadores y tenemos que buscar otras alternativas, como ya lo dije.
Nosotros tenemos que erradicar la corrupción de la vida pública y privada. Este es un tema porque muchos recursos públicos se van en ese tema de la corrupción. La corrupción nos ha lacerado a todos. El Estado de Derecho igual. Necesitamos vencer la impunidad y seguir adelante, ser más productivos y sobre todo capacitar a nuestra mano de obra, aprovechar los momentos difíciles para crecer. En tiempos de crisis es cuando más puede salir la garra para que México sea mejor. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Un gusto. Gracias. Gracias, Blanca. Hasta aquí este programa. Yo te veo la próxima. Que estés muy bien. Tomando el rumbo del país en nuestras manos, la política es materia de todos.